Hola, somos estudiantes de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de dinámica rotacional. Comencemos. Un disco de 0.2 kilogramos y 10 centímetros de radio se hace girar mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 0.5 kilogramos y de 7 centímetros de radio. De la cuerda cuelga un bloque de 3 kilogramos tal como se muestra en la figura. El disco gira alrededor de un eje vertical en cuyo extremo hay una varilla de 0.75 kilogramos de masa y 20 centímetros de longitud perpendicular al eje, en cuyo extremo se han fijado dos esferas iguales de 2 kilogramos de masa y 5 centímetros de radio. Se suelta el bloque y el dispositivo comienza a girar. Calcular el momento de inercia del dispositivo y la aceleración del bloque. Entonces, el momento de inercia vamos a calcularlo aislando los objetos en cuestión. Entonces, primero vamos a calcular el momento de inercia de la polea con respecto a un eje que lo vamos a dibujar desde otra perspectiva para que lo puedan observar mejor. Respecto a un eje que pasa por su centro, que lo vamos a denominar PP'. Entonces, para calcular el momento de inercia de estos sólidos vamos a acudir a los libros de Vallejo y Zambrano. Entonces, el momento de inercia con respecto a PP' es igual a un medio de la masa por el radio de la polea al cuadrado, y esto reemplazando nos da que es igual a un medio de la masa de la polea, que es 0.5, por el radio de la polea, que es 0.07 al cuadrado, y nos da un resultado de 1.225 por 10 a la menos 3 kilogramos metros al cuadrado. Ya, con respecto a un sistema que que está conformada por el disco, la varilla y las esferas, vamos a calcular el momento de inercia con respecto a un eje que lo vamos a denominar O'. Entonces, la inercia respecto a O' es igual al momento de inercia del disco, más el momento de inercia de la varilla, más el momento de inercia de la primera esfera, más el momento de inercia de la segunda esfera. Entonces, la inercia respecto a O' es igual a un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, más un doceavo de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado, más... Para calcular la inercia de las esferas vamos a utilizar el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Entonces, esto nos queda que la inercia de la esfera es igual a 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, más la masa de la esfera por la distancia que hay entre el eje O' y la esfera, que lo vamos a denominar R1, más lo mismo será para la otra esfera, 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, más la masa de la esfera por el radio 1 al cuadrado. Entonces, la inercia con respecto a O' es igual a un medio de la masa del disco, 0.2, por el radio del disco, 0,1 al cuadrado, más un doceavo de la masa de la varilla, 0.75, por la longitud de la varilla, 0.2 al cuadrado, más, por términos semejantes, esto nos queda 2 por 2/5 de la masa de la esfera, que es 2, por el radio de la esfera, 0.05 al cuadrado, más la masa de la esfera, 2, por la distancia entre la esfera y el eje, que es 0.1, porque la varilla es homogénea y mide 0.2, entonces la mitad sería 0.1. Y la inercia con respecto a O' nos da un resultado de 19 sobre 400 kilogramos metros al cuadrado. Entonces, para calcular la inercia de todo el sistema, nos quedaría que la inercia del sistema es igual a la inercia con respecto a PP' más la inercia con respecto a O'. Entonces, nos queda que la inercia del sistema es igual a 1,225 por
10 a la menos 3 más 19 sobre 400, y esto nos da como resultado una inercia de 0.048725 kilogramos metros al cuadrado. Ahora vamos a calcular la inercia, la aceleración del bloque. Entonces para eso vamos a utilizar las leyes de Newton. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces las fuerzas que actúan sobre el bloque es una tensión 1 y el peso del bloque, que por definición es la masa del bloque por la gravedad, donde vamos a asumir la gravedad como 10 metros por segundo. Entonces, como el movimiento viene en este sentido, nosotros vamos a asumir un eje cartesiano donde el eje Y sea para abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración, porque el bloque se está moviendo. Entonces nos queda la masa del bloque por la gravedad menos la tensión 1 es igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Entonces la masa del bloque es 3, por la gravedad sería 30, menos la tensión 1 por la masa del bloque, que es 3, y por la aceleración. Y nosotros aquí tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a analizar la polea. Entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la polea. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Las fuerzas que actúan sobre la polea son una reacción, el peso de la polea, también hay una tensión 1 y una tensión 2 que es dirigida hacia el disco. Entonces, como el movimiento viene en este sentido, nosotros vamos a asumir como positivo todos los torques que vayan en sentido horario, y el torque lo vamos a analizar con respecto al centro, un centro O. Entonces la sumatoria de torques es igual a la inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. Entonces la tensión 1, que sería positiva por el radio de la polea, que es 0.07, menos la tensión 2, que sería negativa por 0.07, es igual a la inercia de la polea, que es igual a un medio de la masa de la polea, que la masa de la polea es 0.5 por el radio de la polea, 0.07 al cuadrado, por la aceleración angular. Nosotros sabemos que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial sobre el radio. Entonces vamos a reemplazar aceleración tangencial sobre el radio de la polea, que es 0.07. Vamos a simplificar el 0.07 y nos queda que la tensión 1 menos la tensión 2 es igual a un cuarto de la aceleración tangencial, y con esto tendríamos nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a analizar el sistema conformado por nuestro disco, la varilla y las dos esferas. Entonces aquí está el eje O' y vamos a analizarlo, las fuerzas que actúan sobre este sistema. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Son el peso de la esfera, el peso de la esfera, el peso de la varilla, la normal de la varilla o la reacción, porque está sujeta a una parilla de masa despreciable, el peso del disco, también la reacción del disco y una tensión 2. Entonces nosotros vamos a asumir como positivo todos los torques que vayan en sentido antihorario. Entonces la sumatoria de torques con respecto al eje O' es igual a la inercia por la aceleración angular. Como nosotros sabemos, las únicas fuerzas que producen torques son las perpendiculares al eje de rotación. En este caso solo la tensión 2
produciría torque. Entonces la tensión 2 por el radio del disco, que era 0.1, es igual a la inercia, que en este caso la inercia es igual a la inercia del disco, la varilla y las dos esferas porque están unidas. Entonces esto nos da un resultado de 0.0475. Y por la aceleración angular, que acabé de decir que es igual a la aceleración tangencial por el radio del disco, que sería 0.1. Entonces la tensión 2 nos queda 0.0475 sobre 0.1 al cuadrado, aceleración tangencial, y esto nos da un resultado de 4.75 aceleración tangencial, y nos queda un sistema de 3 ecuaciones, el cual lo vamos a resolver. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. Entonces nos queda que la tensión 1 menos 4.75 aceleración tangencial es igual a un cuarto de la aceleración tangencial. Entonces la tensión 1 es igual a 5 veces la aceleración tangencial. Ahora nosotros debemos saber que la aceleración tangencial coincide con la aceleración en este caso, porque si nosotros realizamos un eje normal tangencial, nos vamos a dar cuenta que la aceleración tangencial coincide con la aceleración. Igual lo mismo en la polea, si nosotros hacemos un sistema normal tangencial, coincide la aceleración tangencial con la aceleración, y además, como solo tenemos una sola cuerda, entonces nos queda que vamos a reemplazar esto en la ecuación 1, nos queda 30 menos 5 veces la aceleración es igual a 3 veces la aceleración, y esto nos queda 30 es igual a 8 veces la aceleración, y la aceleración nos da un resultado de 3.75 metros por segundo al cuadrado, y el ejercicio estaría listo.